Ahí está la Bitácora Jazz Band. Se merece un aplauso, ¿verdad? Claro que sí. Víctor Morel, Giovanni Primerano, Ariel Burgos, Bruno Muñoz, aquí con nosotros todos los martes, todos los programas en vivo. Y esas luces de Francis Cortés. Muchísimas gracias a FC Producciones. Primer paso del cómo funciona. Tengo el libro azul. Esto es como la Biblia de los adictos. Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. ¿Cuánto cuesta esto, hermana? Porque esto es decir, me rindo. Pero es una cosa muy importante. La sobriedad del hombre no permite una derrota. Y aquí en la derrota me dice que es victoria. Porque tenemos que entender que es una enfermedad, no hay otra. ¿Y cómo aceptamos un cáncer? ¿Cómo no aceptamos un trasplante de corazón o de riñón? ¿Por qué hacemos tanta oscuridad en asunto de la adicción? Si es más fácil, como yo le digo, es más fácil ir a un grupo, todo gratis, te solucionan el problema. Pero la propia esposa te dice, mi marido no es borracho, no es es un poco tanto, cabezudo, no es tanto. A veces nomás se descompone, dice la señora. Yo le voy a dar un ejemplo. ¿La mujer está embarazada, sí o no? La mujer no puede decir estoy media embarazada, aunque esté de segundo, tercer, cuarto mes. Estoy embarazada de tantos meses. El alcohólico, el adicto o el enfermo de cualquier enfermedad, ¿está enfermo, sí o no? Una enfermedad lenta, progresiva y fatal. Es sencillo de entender. No hay término medio para las adicciones. No hay término medio para las adicciones. Marta Rodríguez está atrás con dos personas que con mucha valentía han venido. Una es mamá de un adicto y otra es un adicto. Y se mantienen en anonimato además por una cuestión esencial de principios del grupo y del programa NA. Pero Marta, no es nada nuevo. Hay muchas necesidades en el centro de adicciones. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantada de estar en el programa. Bueno, y contando de esto, no podemos con 10 camas, con 15, con 20, con 30 solucionar el problema de todo un país, evidentemente, ¿no? Asimismo, el problema del consumo de drogas es una enfermedad que definitivamente cada día avanza más, ¿verdad? El tipo de consumo, podríamos decir que cada vez es mucho más complicado. Los chicos acceden a las sustancias desde, a más temprana edad cada día, y esto es lo que hace un poco a que toda la sociedad, incluso los padres sobre todo, ¿verdad?, nos movilicemos un poco a trabajar en esto que es la prevención, ¿verdad? Desde el Centro Nacional de Control de Adicciones estamos trabajando en lo que es, no solo lo que es la prevención, ¿verdad?, sino también todo lo que implica la parte asistencial. Yendo un poco a esto que es la prevención, es importante mencionar el trabajo que implica la prevención, el actuar antes de que se presente el problema, ¿verdad? Y eso es fundamental, ¿verdad? Eso se inicia, sabemos que la base de cualquier tipo de educación se encuentra y lo adquirimos en la familia, ¿no? Y bueno, ya es bien sabido que posteriormente la escuela, el colegio es un complemento. Entonces es fundamental poder trabajar esto que implica el desarrollo de habilidades, ¿verdad? Preparar a los niños o a los jóvenes a que estén preparados a poder tomar decisiones. Sí, te voy a tener que cortar porque es rápido, televisión, es correr y correr, Marta, y entiendo muy bien el programa. Después quiero que me digas cómo haces o cómo hace una mamá o un papá que están mirando el programa para ir al centro de prevención y pedir ayuda. Pero quiero saludar a Margarita y a Andrés que están acá. Ellos son familiar por un lado y adicto por el otro, en ambos casos recuperados por el día de hoy, decimos, por 24 horas. Más que eso no se puede, según el concepto y la filosofía de NA. Voy a pasar frente a ellos. Margarita, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario. ¿Qué pasó cuando te enteraste que tu hijo era adicto? ¿Era así? ¿Fue así el problema? Ay, sí, Mario. ¿Y qué hiciste? Y lo primero que hicimos fue llamar a la hermana Regina, porque teníamos datos sobre ella de esto, y le llamamos y acudimos inmediatamente al grupo de familiar con enfermos adictos. ¿Y a partir de ahí conseguiste que el chico vaya a los grupos o fuiste vos primero? Primero fuimos nosotros. Los papás. Sí. Y después ya le llevamos a nuestro hijo. Hoy día él se está recuperando 1 año 4 meses de estar en esta lucha, y hoy día ya me siento más recuperada, mi marido también. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 23 años. ¿A los cuántos comenzó a consumir? Y a los 14 años. 14 años. ¿Ustedes ni se dieron cuenta? Ni cuenta.
¿Y qué era primero? ¿Cervecita y después un cigarrillo de marihuana? Después Ni cuenta. ¿No se dieron no cuenta? Sé, no, nada. Andrés, hasta que él nos comentó. Andrés, gracias por estar con nosotros, por tu coraje y un poco tu testimonio también. ¿Cuándo te diste cuenta de que no podías parar de consumir? Buenas noches. Estoy acá porque el grupo de Narcóticos Anónimos a mí me ayudó y estoy acá por si le sirva a otro. Yo creo que le va a ayudar a otra gente. Por eso estoy acá. Porque ¿Pediste ayuda por voluntad propia? ¿Te llevaron? No, dice que algunos llegan cuando tocan fondo y creo que yo toqué fondo. Ya perdía la confianza hasta de mis padres, de mi familia, en el trabajo, ya no podía. Vivía para consumir y consumía para vivir. O sea, mi mundo giraba alrededor de la sustancia, de las drogas, ¿verdad? Ya no hacía otra cosa que consumir. ¿En qué momento sentiste que tocaste fondo y dijiste quiero ayuda? ¿Te desesperaste? ¿Te agarró como un pánico? ¿Cuál fue la situación? Cuando ya no me daban trabajo, cuando perdía los trabajos. Se pierde todo, ¿no? Todo. Mucho perdí. Estudio, se pierde mucho. Ya, la recuperación a veces parece una utopía, porque muchos dicen, pero ¿cómo dejar de consumir si hay sustancia en todas partes? ¿Cómo fue? ¿Por 24 horas por cada reunión? Primero me fui y me dijeron que era un enfermo. Me dijeron que tenía que admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Me dijo que tenía que sacar un pañuelito blanco, al admitir sacaba y me rendía. Y tuve que sacar, perdí la guerra, y después tuve que hacer, ahí me enseñaron algunos pasos, me dieron las herramientas, me dijeron que era un programa para obediente, no para inteligente. Yo siempre me creí inteligente, entonces ahí empecé a ser obediente y eso me funcionó, la obediencia. Margarita, ¿qué le dirías a una mamá que está mirando? Que ahora mismo ve que tiene un problema su hijo y no sabe, lo quiere tanto, lo ama tanto, pero lo reprime, lo persigue, lo controla y es peor. ¿Qué le recomendás? Le diría primero que no quiera tapar el sol con un dedo y que acuda a los grupos de ayuda, porque la única salida para esta enfermedad es el grupo autoayuda. Gracias a los dos. Vamos a volver sobre el final con ustedes. Y Marta, ¿algún lugar donde podamos ir? ¿Acaso de la Avenida Venezuela? Hay reuniones, ahora hubo un foro muy importante. ¿Cómo se llega hasta el Centro de Prevención? Así mismo, el Centro Nacional de Control de Adicciones está sobre la Usted Avenida está en el Venezuela. Centro de Control de Adicciones, ahí está. Así mismo, Avenida Venezuela, casi Concordia. Sí. ¿Algún teléfono? 298-352. Sí. Bueno, y es importante que la persona se pueda acercar, ¿verdad? Si no es la persona afectada directamente, es importante igual el familiar. El familiar. Así mismo, ¿verdad? En donde ahí va a recibir la orientación y la ayuda correspondiente acorde a cada caso. Cada caso es especial. Sin costo. Sin costo. Bueno, eso es importante. Más allá de las carencias que tiene nuestro sistema de salud, están estas opciones. Usemos estas herramientas. A mucha gente le sale millones y millones de guaraníes recuperar a sus hijos. En NA es una monedita en cada reunión. Y en Control de Adicciones es gratuito porque forma parte del Ministerio de Salud. Aprovechemos esos recursos. No serán suficientes. Enseguida hablamos con la hermana Regina de Recursos. Y faltan muchos para crear más centros de rehabilitación en nuestro país que casi no existen. Esto y mucho más a la vuelta de la pausa. Nos vamos con la bitácora Jazz Band y volvemos con más en la Red Guaraní.